No estamos llamados a quebrantar tradición per se, o sea, porque sí. Estamos llamados a limpiarnos de cualquier tradición que quebrante mandamientos de Dios. Sí. Por lo tanto, no estamos obligados a seguir la tradición de los antiguos si es que nos damos cuenta que esa tradición quebranta un mandamiento o si esa tradición no tiene ningún sentido, porque hay tradiciones que no tienen ningún sentido. Ahora, entendamos una cosa, lavarse las manos para comer es bueno. Ahora, si usted no se lava las manos antes de comer, tampoco es que esté pecando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jesús salta de el mandamiento versus tradición, o tradición versus mandamientos, y nos aclara algo que es tremendo y que va de la mano con la enseñanza de las tradiciones, pero que ellos no habían reparado. Que hay algo más peligroso que no lavarse las manos. Claro. Que hay algo más peligroso para tu salud que no lavarte las manos antes de comer. Entonces, están tan preocupados en asuntos que podrían ser peligrosos que pierden de vista a otros que son realmente peligrosos. Entonces, dejando de lado que ya explicamos lo de la tradición versus mandamientos y que no hay que satanizar las tradiciones, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, sobre todo cuando nos llegan a quebrantar mandamientos, saltamos a lo otro. Que Jesús nos abre el telón para mostrarnos que más peligroso que comerte un alimento con las manos cochinas, que te podría dar una diarrea. Uh-huh. ¿Para qué estamos con cosas? Cuando uno no lava una fruta o no se lava las manos, Sí. corre el riesgo de enfermarse. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Pero algo más peligroso que eso, más peligroso que te dé una diarrea, es lo que tú puedes estar consumiendo y que sale de la boca de otro. Y aquí es donde el Señor Jesucristo, ¿cierto? Saltamos al versículo 10, porque después de esta confrontación de Jesús a quienes lo confrontaban, a quienes lo cuestionaban, uh-huh, saltamos al versículo 10 para entrar de lleno a la enseñanza, que es, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Y aquí es importante, porque no solo hay que oír, ¿ves? También hay que entender. Sí. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, que tú no te laves las manos, ¿qué puede generar? Que te enfermes estomacalmente, ¿cierto? Ahora, si tú tienes veneno en las manos y no te las limpias, te puedes hasta morir probablemente, pero para el Señor, desde el punto de vista espiritual, Fallon, hay un peligro más grande y del cual todos tenemos que reparar, que es lo que oímos y que sale de la boca del otro. O lo que otros pueden oír y que sale de mi boca. Uh-huh. Entonces, aquí hay que ponerle más atención. Jesús no está diciendo que no te laves las manos. Porque en ninguna parte Jesús dice, y yo les digo, de aquí en adelante no se laven las manos. Anden con las manos cochinas, sucias, mugrientas, porque no, Jesús no está enseñando no a lavarse las manos. Jesús está diciendo, le ponen tanta atención a estos asuntos y pierden de vista a otros que son sumamente importantes. Más importante que lavarse las manos, que Jesús no está desacreditando que hay que lavarse las manos, es cuidado con lo que oyes y cuidado con lo que dices, porque lo que contamina al hombre, ¿cómo dice? Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca de alguien. Sí. O sea, voy a ponerlo en perspectiva, Fallon. Es más asquerosa la boca de una persona que las manos de una persona, desde el punto de vista espiritual. Si es que esa boca no está santificada. Por eso es que es tan importante lo que ocurre con el profeta. Porque el profeta Isaías dice, soy un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. ¿Y qué hace Dios? De las tenazas, los querubines toman las tenazas, toman carbón encendido y van y le queman los labios, que es figura de santificación. Sí. ¿Qué dice Pablo respecto de lo que nosotros los gentiles tenemos que cuidarnos? Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Exacto.
Y siempre se interpreta eso de que la palabra corrompida tiene más que ver con los garabatos, ¿cierto? Palabras inadecuadas. Con las palabras inadecuadas, ¿cierto? Con las groserías. Ujú. Pero Jesús y el Evangelio no habla solo de groserías, pues, Fano. Es cierto. Aprende esto. Palabra corrompida es palabra corrupta. Por ejemplo, que yo le dé la idea a alguien de algo que va en contra de la Escritura es corrupción. Que yo haga prevaricar a otro también es corrupción. Sí. Frases como, no es tan así. La Biblia, sí, pero Sí, pero no corres, sí. como, no seas tan legalista, ¿no? Eso también es Sí, corrompido. Porque sí. palabra corrompida, a ver, para aclararle a nuestros auditores, ¿ya? Los garabatos o las groserías, todos los países tienen garabatos, ¿cierto? Sí. Acá en Chile tenemos un sinnúmero de garabatos que se parecen mucho a los garabatos argentinos y uruguayos, ¿eh? Como que compartimos garabatos. ¿eh? Ujú. Tú lo puedes ver en el fútbol. Puedes ver un futbolista argentino, un futbolista chileno y los garabatos y las groserías son muy parecidas. Bien. Los garabatos, obvio que son palabras corrompidas. Las groserías son palabras corrompidas. Y se espera que como cristianos no practiquemos los Así garabatos, que por supuesto. ningún garabato podría salir de nuestra boca. Sí. Debería, ¿ya? Salir de nuestra boca. Si yo tengo problemas con los garabatos, tengo que ver urgentemente que me ayuden en eso y que se santifique mi lenguaje. Sí. ¿Ya? Pero lo que yo estoy tratando de decir, o lo que yo busco que usted entienda, es que los garabatos no son las únicas palabras corrompidas. Decir algo ofensivo también es corrompido. Porque, Declaraciones antife. sí, muy bien. Bueno, usted puede hacer lista, pues. ¿Ya? Haga lista. En tu mente puede hacer lista. Maldecir a una persona también. Entonces, decir algo en nombre de Dios que Dios no te mandó a decir también es corrompido. Fíjate que Dios tenía en su ley establecido que si una persona decía algo en nombre de Dios y no se cumplía, era digno de muerte. O sea, no de cárcel. Muerte. Era muerte. Porque en el Decálogo está escrito, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es usar el nombre de Dios en vano? Es decir algo en nombre de Dios que Dios no te mandó a decir. Por ejemplo, cuando las personas dicen, Dios me dijo, ay, porque si Dios no te dijo, eres digno de muerte. Sí. Porque el Decálogo sigue corriendo hasta el día de hoy, la ley de Dios. Lo que pasa es que hoy día los profetas no se mueren, que el pueblo no los mata, porque eso ya es una estructura natural del sacerdocio arónico, de la ley que Dios dio a Moisés al pueblo de Israel. Pero deberían morir en lo espiritual. Por ejemplo, mira, hace la costumbre meterme en la pata de los caballos. Como Pero no decimos. hay tanto detalle. Vaya al punto, pero no hay tanto detalle. Mira, en el año 2010, en enero de 2010, hubo un evento en Chile, ¿no? De una iglesia, mega iglesia, donde trajeron a un predicador muy famoso. Bueno, habían varios comúnmente las iglesias megas tienen predicadores que son muy famosos. La creme de la creme. Sí, y trajeron a un predicador muy famoso. Ese predicador está reconocido, y voy a hacer las comillas, así como profeta. Él dijo, en enero del 2010, él dijo que Dios le había revelado que venía, porque a ellos les encanta hablar estas palabras, o sea, tenga cuidado con estas palabras, yo tampoco las satanizo, pero tenga cuidado, les encanta hablar de avivamiento. Una de las palabras más manoseadas en tiempos modernos es la palabra avivamiento. Sí. Culto de avivamiento, reunión de avivamiento, noche de avivamiento, pastor lleno de avivamiento, todo es avivamiento. ¿Ya? No la satanizo, porque no es que esté mal. No existe la palabra avivamiento en la Biblia, tampoco la vamos a satanizar. ¿Ya? Se le considera avivamiento a algo que es un mover del espíritu superlativo, mayor que la media. Como lo que ocurrió en Pentecostés, lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Eso es como, porque de avivar, ¿no? ¿Ya? Entonces, él dijo que Dios le había dicho en el altar, en una iglesia acá en Chile, en una mega iglesia, que venía un avivamiento financiero. Esa es la otra palabra que le gusta, todo lo financiero le encanta. Son las dos palabras más. Sí, avivamiento y financiero, la mezcla. Ya, bueno, entonces dijo, y veo que Chile le vino un avivamiento financiero. Enero del 2010. Estaba terminando febrero, 27 de febrero del 2010, y ocurrió uno de los terremotos más grandes de la historia registrada en el mundo en Chile. Corrió Concepción no sé cuántos metros el terremoto. Botó la mitad del país al suelo.
Y el gobierno del presidente de la época tuvo que dedicarse a reconstruir. ¿Cuál es el avivamiento financiero que vino? ¿Cuál? Vino todo lo contrario. Es cierto. De hecho, Chile, si tú haces un estudio económico, Chile viene en decadencia desde el 2008 hasta la fecha. Y íbamos como hacia el... Esa es la típica promesa que nunca se va a cumplir. Camino al desarrollo. ¡Pum! 2019 nos vino un estallido delictual, social, ideológico, y el país se fue a quiebra. Estamos quebrados como país. Yo le pregunto a ese... No voy a decir su nombre, ¿no? ¿Dónde escuchó avivamiento financiero? Vino un ángel, se lo dijo. ¿Qué espíritu le habrá revelado que vino todo lo contrario? Y hoy día estamos a 2025, han pasado 15 años. Y él hablaba de que ese año, el 2010, venía un avivamiento financiero. Han pasado 15 años desde esa declaración. Que yo, si quieren, la busco. Debe estar por ahí registrada. ¿Y cuál es el avivamiento financiero? Pero se les sigue reconociendo como profetas. ¿Por qué razón? Porque hoy día los profetas no mueren. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, los hijos de Dios? A todo aquel que dijo algo, no lo escuchamos. Algo que... Eso también es corrompido. Porque genera una expectativa en la vida de alguien que no acierta. Sí. ¿Se entiende, no? Sí. Ahora, si lo hubiese dicho, viene un avivamiento financiero para el 2060 Chile, claro, tendríamos que esperar hasta el 2060, pero él dijo que era el 2010. Y del 2010 a la fecha, Chile se ha ido... El terremoto causó que... Y después, mira, fíjate, Chile tuvo que gastar gran cantidad de dinero para reconstruir el país y después nos aparece que los mineros quedan atrapados bajo tierra en el mismo año. Y tuvo que gastar, ostras, una cantidad de recursos para... ¿Cuál es el avivamiento financiero? Hay que preguntarle. Bueno, el punto es que eso también es corrompido. Cuando alguien dice, Dios me dijo y Dios no dijo. Y te digo la verdad, Fallon, tenemos una cantidad de gente que profetiza dentro de la iglesia. Siento de parte del Señor. Dios me dice que te diga. Una cantidad. Y entonces Jesús está hablando aquí, ya se me fue el tiempo, de lo peligroso que es lo que oyes de otro o lo que tú le puedes decir a otro. Porque lo que contamina al hombre, lo que puede llegar a enfermarlo y a matarlo espiritualmente, es lo que sale de la boca de alguien. Y ahí Jesús, ¿no? Dice en el versículo 15, ¿a qué se refiere con eso? Porque los discípulos le preguntan, entonces el Señor les va a explicar. Lee desde el versículo 15 ahora hasta el versículo 20, que es el último versículo. ¿Qué dice? Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Claro. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjate, qué interesante. Jesús le dice a sus discípulos, ¿no entendéis todo lo que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, ya, lo máximo que te puede dar es una diarrea. Perdón que ocupe la palabra diarrea, pero ¿alguien en la sala virtual no sabe lo que es una diarrea? Una indigestión. O sea, que tú te comes algo y ¿a quién no le ha pasado? Se comió algo y a lo mejor no lo lavó y después anda con problemas estomacales. Uh-huh. Pero el problema estomacal se va a pasar ¿cuándo? Cuando vayas al baño y se resuelve. Y el cuerpo mismo ya empieza a funcionar de nuevo. Y si no, tienes que ir a un médico y el médico te va a dar Viadil o te va a dar alguna cosita y se resuelve. Sales hidratantes, demás. De hecho, fíjate en el detalle, a pesar de que hay gente que ha comido cosas que no corresponden, siempre en los productos viene un numerito. Si usted se intoxicó con algo, llamen a tanto y ellos te dan la instrucción de cómo desintoxicarte. Es cierto que hay cosas que uno podría llegar a comer y se puede llegar a morir. Pero Jesús aquí está hablando en función de lo que es el lavado de manos. ¿Ya? Entonces, insisto, no está enseñando que no tenemos que lavarnos las manos. ¿Sí? Porque no vaya a salir ninguno de esta sala virtual diciendo, ya, el Señor
Después anda con todas las manos cochinas. Y, oye, ¿por qué anda con las manos cochinas? Porque el pastor Gonzalo enseñó, porque yo no estoy enseñando que no hay que lavarse las manos. Ni Jesús tampoco está enseñando eso. Lo que Jesús está enseñando es ponerle atención a algo que es más peligroso. Establece la prioridad Claro. y dónde tienes que defender. ¿Dónde tiene que estar la fuerza para defender la Claro, defensa? ¿Dónde está? exacto, ponele. ¿En la tradición o en el mandamiento? Exacto, ponle atención. O sea, pónganle atención a lo que realmente es peligroso. Lo que sale de la boca de alguien, cualquiera, puede ser altamente contaminante si no está saliendo de la boca lo que es Cristo. Y entonces ahí Jesús les dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y entendamos una cosa, Fallon. La ley de Dios dice que de la abundancia del corazón, Habla la boca. o sea, comúnmente una persona habla de lo que está dentro, en su interior. ¿Mm? Entonces, cada vez que alguien habla, tú estás escuchando su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué dice Jesús? Y del corazón, verso 19, ¿lo puedes leer? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, Tremendo, esto ¿no? que se teje mucho hoy día, las blasfemias. Exacto. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, fíjate, ¿qué contamina al hombre? Fornicaciones, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemia y un montón de cosas más que salen del corazón de las personas. Por eso es que es tan importante prestar oído, mirar lo que uno oye, porque la desgracia más grande de tu vida no es que te mueras porque te dio... Sí. Con esto no estoy diciendo que esté bien que ocurra, pero si llegaste a comer algo y eso te quitó la vida, esa no es una desgracia tan grande como que consumas el diálogo de otro Sí. y te mueres espiritualmente. Porque la muerte espiritual lleva a la muerte eterna. O sea, hay que entender que si yo me muero espiritualmente porque estoy consumiendo basura ideológica o teológica, me voy al infierno. Sí. Porque la diferencia entre cielo e infierno está determinada por la doctrina de Cristo. Lo que salva es Cristo no solo con su cruz, sino Cristo con su evangelio. El evangelio de la salvación. Y el evangelio de la salvación no es solo hablar de la cruz, sino entender el lenguaje del reino para aplicarlo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Porque el evangelio trae por consecuencia tu justificación, pero al mismo tiempo que hagas la voluntad de Dios. Entonces, que yo escuche algo es altamente peligroso si no viene revestido de Cristo. O sea, si una persona no está invadida de Cristo, si la palabra de Cristo no mora en abundancia en el corazón de esa persona, porque Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, wow, entonces estoy corriendo un peligro. Porque, y lo digo no solo de quien yo escucho, sino de lo que yo hablo, porque Claro. si yo hablo, no Cristo en mi vida, por supuesto que voy a contaminar a otro. Entonces, este pasaje es muy importante para entender que qué necesario es lavarse la boquita. Pero en el término espiritual. Y más profundo, sanar el corazón. Claro, sí. Porque finalmente la boca manifiesta lo que hay en el corazón. Exacto. Pero para que se entienda el ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí. Qué importante es santificar la boca. Sí. Y la boca se santifica a medida que se santifica el corazón. Exacto. Porque yo puedo hablar tonteras que contaminan al otro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, fíjate, cómo una conversación puede corromper una acción. Y hay una buena costumbre, porque cuando hablamos de tradiciones también hablamos de costumbres. Claro. Pero fíjate el potencial. ¿Sí? Una conversación puede corromper una acción. Ujú. Y yo te digo, una simple conversación en el huerto nos trajo la desgracia de haber entrado en la dispensación de la destitución. Porque Eva come del árbol producto de una conversación. No fue Satanás que, como boa, le enrolló su cuerpo sobre el cuello y le dijo, come o te estrangulo. Satanás no hizo eso. Satanás simplemente conversó. Una conversación contaminó el corazón Es de Eva. suficiente. Eva codició, terminó comiendo y al final la desgracia
a la humanidad. Entonces, obvio que más importante que lavarse las manos es lavar el corazón, santificar la boca. Sí. De los que oyes y del tuyo. Entonces, mi misión es que yo me santifique de corazón, santifique mi hablar. Tu misión es santificar tu corazón y santificar tu hablar. Sí. Listo. Una linda enseñanza que nos lleva a una gran reflexión. ¿O no? Claro que sí. Bueno, respetar, Pastor Gonzalo, aquellas tradiciones que no afectan, que son parte del buen funcionamiento de lo que es una congregación, de lo que es tu vida, la rutina cristiana, ¿cierto? Ajá. Pero siempre defender que nuestra fuerza, nuestra defensa esté en el mandamiento. Porque claramente a veces es más fácil respetar una tradición que poner por obra el mandamiento. Eso también establece una línea más. Por eso que esta enseñanza está dividida en dos. Tradición versus mandamiento, y luego entender cuán contaminante puede ser el lenguaje de alguien. Sí. Y es por eso que es importante ver la peligrosidad de lo que sale de la boca de una persona o lo que sale de tu propia boca. Porque a Claro veces que siempre sí. estamos mirando al otro y qué pasa con lo tuyo, ¿cierto? Ya, entonces aquí termina la enseñanza de la lectura bíblica del día de hoy.